Amada iglesia, los saludo con la maravillosa paz de nuestro Señor Jesucristo. Con la paz de nuestro Señor Jesucristo, el poder maravilloso del Espíritu Santo de Dios viene a tu hogar. La presencia maravillosa de Dios viene a llenar tu vida. Es una noche maravillosa este día miércoles, donde nos unimos a exaltar y glorificar el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Esta noche es una noche maravillosa. A pesar de que en nuestra vida podemos estar pasando por problemas, dificultades, angustias, preocupaciones, pero sabemos que de todas ellas nos librará el Señor. Dios está atento al clamor de un hombre, de una mujer que le crea. Este hombre y esta mujer que le crea a Dios, Dios extiende su misericordia, y usted puede ver en la Biblia todo hombre y toda mujer que acudió a Dios. Dios extendió su mano, lo llenó de grandes victorias. Cosas maravillosas podemos ver que hizo Dios con hombres que creían que no podían hacer nada, mujeres que creían que no podían hacer nada, pero Dios las levantó. Cuando ellas en su vejez, Dios maravillosamente pudieron ellas dar a luz de un hijo que en toda su vida no habían podido. Dios lo hace. Dios, hombres que pensaron que pasaron los años y que no podían hacer nada, pero Dios los levantó y los formó conquistadores, hombres vencedores, hombres de grande victoria. Pero todo eso depende de hombres y mujeres que se rinden delante de la presencia del Señor. Por eso esta noche, una de las formas en las cuales nos rendimos y hablamos con Dios es a través de la oración. Y yo le invito en esta noche que nos unamos con la pastora en esta noche a orar, porque la palabra dice que donde 2 o 3 estuviéramos congregados en su nombre, Él estará en medio nuestro. Estamos con la pastora, usted ahí en su hogar, ahí está el Espíritu Santo. Habemos 3 congregados, y en los diferentes lugares, en los hogares, hay más de 3, 4, 5 familias, en la familia reunidos, y ahí está la gloria, la presencia del Señor en esta noche. Y también hay algo importante. Él dijo que si 2 de nosotros nos pusiéramos de acuerdo acerca de cualquier cosa, nuestro Padre que está en el reino de los cielos nos escucha y nos bendice. Por eso todo lo que pidiéramos al Padre en su nombre, Él lo hará. Por eso vamos a pedirlo en el nombre de Jesús, para que cosas grandes sucedan a favor de nuestras vidas. Padre, en maravillosa noche, en el nombre de Jesús de Nazaret, estamos agradecidos que nos permite presentarnos con nuestra amada pastora en esta maravillosa noche. Una noche de grande victoria en este día miércoles, donde declaramos, Señor Dios y Padre, creador del cielo y la tierra, Padre bueno, Padre que siempre se acerca al clamor, al hombre, a la mujer que se humilla delante de su presencia. Nos humillamos, Dios, declarando que quizás en nuestro pensamiento, en nuestros actos, hicimos cosas ilícitas, cosas que no te agradan a ti. Pero sabemos que abogado tenemos para con nosotros en nuestro Señor Jesucristo, y por eso en el nombre de Jesús de Nazaret te pedimos, Padre bueno, que nos perdone todos nuestros pecados, Dios. Todo lo que hemos pensado, aún no hablamos, aún quizás no lo ejecutamos, pero Jesús nos dijo que tan solo que si estuviera en el pensamiento ya era pecado, y por eso lo que vino, esa raíz, ese pensamiento pequeño, ahora mismo en el nombre de Jesús te pedimos, Dios, que borre todo pecado, que limpie todo nuestro ser, aquellos actos ilícitos que cometimos, Señor, aquellas injurias, Señor, aquellas cosas calumniosas que declaramos inocentemente, Señor, pero pecamos. Hoy nos arrepentimos, Dios. Hoy declaramos que la sangre de Jesús nos limpia de todo pecado, hace que cada una de nuestras vidas permanezcan libres en esta maravillosa noche. Por eso hoy cortamos todo pecado que cargó con alguna maldición. Cortamos esas maldiciones generacionales, cortamos maldiciones que por palabra habían atado esa vida. Hoy nos declaramos libres. Palabras de muerte que fueron pronunciadas, palabras de inseguridad que fueron declaradas, pensamientos de derrota que vinieron a nuestra vida, hoy los echamos fuera en el nombre de Jesús de Nazaret, porque declaramos, Señor Jesús, que somos hombres y mujeres que en esta noche nos unimos en oración a ti, que nos ponemos de acuerdo en el nombre de Jesús de Nazaret para que tú obres, para que tú vengas, Señor, para que quebrantes, Dios. Mira a la persona que está oprimida en esta hora, Dios, por una enfermedad, está oprimida, Señor, por alguna necesidad, y su angustia lo lleva, Señor Jesús, que no puede cumplir ese compromiso. Yo te pido, Dios, en esta noche que a través de la palabra muestre ese milagro glorioso, que muestre esa victoria tan maravillosa a favor
favor de nosotros. En esta noche la gloria de Dios desciende, que la presencia tuya, el poder del dunamis de tu Santo Espíritu esté en cada uno de nosotros, que nuestros corazones sientan ese avivar, sientan ese compromiso, sientan esa pasión en esta noche, porque se fue la maldición y llega la unción, llega el poder, llega la gracia, es derramada sobre cada uno de nosotros, que la presencia gloriosa redentora de nuestro Señor Jesucristo, con el poder maravilloso de tu Santo Espíritu. Espíritu Santo, ahora mismo trae esa libertad a mi vida. Tú que tienes la libertad de moverse sobre todo lugar, que eres omnipresente, omnisciente, ahora mismo ministra en nuestras vidas con ese poder glorioso. Sácanos del cautiverio, sácanos de la adversidad y haz que nuestras vidas sean esa libertad de poder expresar que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece, que te amamos con todo nuestro corazón, que nos levantamos en esta hora a proclamar que los cielos están abiertos, que la gracia poderosa del Señor está a favor de nuestra vida. Es más, hay ángeles guerreros en nuestra casa, en la puerta de tu casa ya hay ángeles con espadas desenvainadas de fuego, hay protegiendo su vida, sacando la brujería, el hechizo, el conjuro, el rezo, ese entierro que estaba ahí en tu casa. Dios está quebrantando, rompiendo esa brujería, porque nada, ninguna arma forjada que se levantó contra nosotros puede prosperar, porque Jesús ha roto toda maldición. Jesús ha roto todo lo que no nos convenía a ninguno de nosotros. Por eso nos declaramos libres para la gloria y honra de nuestro Señor Jesucristo. También te damos gracias, Dios, porque a través de la oración llegamos delante de tu presencia. Tu oído es inclinado a escuchar el clamor de tu pueblo. Por eso estas oraciones, súplicas, ruegos están delante de ti, Dios del cielo, y sabemos que tú has inclinado tu oído y has escuchado. Y también tenemos tu palabra, Dios, que queremos presentarla para que tú obres a través de tu palabra, para que tu palabra sea viva, sea eficaz, sea más cortante que toda espada de doble filo, que penetre hasta nuestro corazón, a partir los tuétanos, las coyunturas, y discierne los pensamientos y la tensión de nuestro corazón. Dios, te lo pedimos en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén y amén. Amada iglesia, qué maravillosa bendición se siente, el poder del Espíritu Santo. Yo siento ese fuego en esta noche del Espíritu Santo. Es una noche gloriosa, es una noche poderosa, y por eso la palabra trae grande bendición. Acompáñenme allí, por favor, en Isaías capítulo 9, verso 6. Isaías capítulo número 9, verso 6. Ahí con su Biblia, ábrala con confianza en casa, porque es palabra de Dios. El cielo pasará, la tierra pasará, pero la palabra de Dios permanece para siempre. Y la palabra la leemos para gloria al Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y dice así: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. En el nombre de Jesús, amén y amén. Amén, gloria a esa palabra, pastor. Bendiciones, iglesia. Una palabra hermosa, poderosa, donde se nos anunciaba el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Una palabra preciosa, y de la cual vamos a tomarnos en esta noche, y vamos a estar hablando acerca de la palabra admirable, que es la primera expresión que se dice acerca del Señor Jesucristo, y es la palabra admirable. Y cuando nosotros buscamos la palabra admirable, viene del hebreo pele, que significa maravilloso o maravilla. Y cuando nosotros admiramos a alguien es porque nos causa respeto, pastor, es porque nos causa asombro en nuestra vida, es porque nosotros vemos que es una persona que merece nuestra atención, que es digno de admirar. Entonces es una palabra que nos llama la atención a nosotros, y nosotros como seres humanos, pastor, nos podemos dar cuenta que siempre vivimos en esa admiración por algo o por alguien, ¿verdad? Entonces eso es lo que queremos ver precisamente nosotros en esta noche, y quiero llevarlos a cuando nosotros éramos pequeños, porque cuando nosotros éramos pequeños generalmente todos admirábamos a lo que eran los superhéroes, ¿no? Y entonces nos gustaba cuando mostraban a Batman, cuando mostraban a la Mujer Maravilla, y entonces todo el mundo, los niños querían ser igual, querían vestirse igual, querían colocarse la capa de Superman y querían volar como Superman, y querían ser igual a ellos porque admiraban esos superhéroes. Eso hacíamos nosotros cuando éramos pequeños, generalmente todos lo hicimos cuando
cuando éramos pequeños. Y no solo admirábamos a los superhéroes, sino también admirábamos a nuestros padres. Creíamos que nuestros padres eran lo máximo, eran nuestros héroes, creíamos que se las sabían todas, que para ellos no había nada imposible. Es decir, teníamos nuestros ojos en admiración por nuestros padres de un valor tremendo, pastor. Era la manera como nosotros admiramos a nuestros padres, pero que fuimos creciendo y se nos fue perdiendo como esa admiración por esas cosas que nosotros teníamos, y en cambio tuvimos admiración o tenemos admiración por otras cosas. Y es que si nosotros nos damos cuenta, pastor e iglesia, el mundo busca mostrarnos cosas para que las admiremos, para que nuestra vida esté ahí entretenida, nuestra mente esté entretenida en todas las cosas que nos ofrece el mundo. Por eso nosotros tenemos que mirar qué es y valorar qué es lo que realmente es importante y qué es lo que nosotros debemos admirar como hijos de Dios. Y encontramos que la palabra del Señor dice que el mundo a lo malo le llama bueno, y por eso es que el mundo quiere hacer que la gente admire el pecado, como si el pecado fuera algo bueno, algo agradable, y quiere que la gente lo admire. Podemos ver un ejemplo, pastor, como cuando una persona decían antes salía del closet, ¿no? Entonces declaraba su sexualidad y se declaraba, por ejemplo, homosexual. Entonces todo el mundo le aplaudía, wow, uy sí, porque es valiente, porque enfrenta, porque se muestra lo que es. Nos quieren hacer mostrar como si el pecado fuera algo de admirar, como si el pecado fuera algo de respeto. Eso es lo que el mundo nos quiere dar a entender precisamente a nosotros, a los hijos de Dios. Entonces nosotros tenemos que mirar por qué parte siempre el enemigo ha tratado de sorprendernos, de tener nuestra mirada fija, porque cuando admiramos algo, tenemos nuestra mirada puesta en eso que estamos admirando. Por eso encontramos que hoy en día encontramos muchísimo entretenimiento, pero ese entretenimiento tiene un propósito, y el propósito es distraernos quizás de la palabra del Señor, de las cosas de Dios, y cambiar nuestra manera de pensar, porque si hay algo que busca el enemigo es tratar de controlar nuestros pensamientos y hacernos como un esquema de pensamientos que nos ofrece el mundo. Entonces, cuando el mundo nos ofrece esas cosas, nos las ofrece no abiertamente, pastor, porque es que el mundo es astuto, como lo fue el enemigo al principio con Adán y Eva. Entonces nosotros encontramos diferentes plataformas donde la gente puede mirar películas, donde puede ver series de entretenimiento que lo mantienen ahí pegado a la pantalla, y que está ahí, pero que son cosas que a veces están, no digo que todas, pero la mayoría van en contra de la palabra del Señor, y la mayoría van en contra de Dios y quieren hacer una burla de lo que es nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Porque ahí vemos que hacen eso, permiten cosas o transmiten cosas donde la gente se familiarice con el pecado, con las cosas que son pecado delante de la palabra del Señor, como son la brujería, la hechicería, el tomar, adquirir sustancias psicoactivas, cualquier cosa, esas, hacerla ver como si fuera normal para que la gente lo haga precisamente. Aún podemos ver que muestran hasta los demonios abiertamente con nombres precisos, y cómo la gente puede abrir su cuerpo y su mente para que tomen posesión de ellos, o quieren familiarizar a las personas como con los demonios, como que sea familiar hablar con los demonios y tener una vida con los demonios. Eso es lo que nos está mostrando precisamente esas plataformas, y aún el cine, las ficciones, todas esas cosas que nos muestran y nos muestran abiertamente la brujería, pastor. Amén, amada pastora. Iglesia, es muy importante esta palabra que Dios nos está trayendo en esta noche. Dice, y llamará su nombre admirable, o sea, el nombre de Jesús, no admirar las cosas que normalmente la pastora nos está describiendo. Hay la mayoría de películas que vienen del Oriente, son películas de la parte de Asia, son películas y programas que traen mucho subliminal y mucho nombre de demonio. Por eso quieren que las personas admiren el poder y nombren, inclusive nombre de aquellos gente poderosa o de los seres supremos de ellos en ese momento, y es un demonio que están nombrando ahí, y los jóvenes o las personas que lo están viendo y que les gusta ese programa están pronunciando y anunciando este nombre en medio de su hogar. Por eso el que debe ser admirable, o sea, que debemos admirar, es a nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo es el que hace las cosas buenas con nosotros, el que murió por nosotros en la cruz del Calvario, nos da libertad a cada uno de nosotros. Hay cosas admirables
admirables que podemos ver en la Escritura que Dios va a hacer también con nosotros en este tiempo. Algo admirable es como cuando nosotros éramos niños, mirábamos que nuestro padre era fuerte. Y el niño siempre decía, mi padre es más fuerte que el suyo, y que peleaban por esas cosas, porque normalmente veían que el papá, como era más grande, tenía más fuerza, movía cosas que ellos ni siquiera podían levantarlos, y el padre fácilmente movía unas cosas. Entonces por eso admiraban la fuerza de su padre y admiraban lo que su padre hacía, y ellos creían en esa parte, admiraban las cosas de su padre. Por eso es tan importante que nosotros admiremos son las cosas de nuestro Dios Todopoderoso, que trae cosas maravillosas a favor de nosotros. Así es, pastor e iglesia. Entonces, el mundo nos está ofreciendo muchas de estas cosas para que nosotros las veamos como comunes, pero realmente la mayoría van en contra de la palabra del Señor. Por eso dice que el mundo le llama a lo bueno, le llama malo, ¿sí? Y a lo malo le llama bueno. Entonces dicen que lo bueno es buscar el ocultismo, buscar las cosas que están ahí, y hacen que esto sea como una tentación para que la gente ponga sus pensamientos y haga eso. O sea, esté admirando eso que le parezca tan espectacular que lo quiera hacer, ¿verdad? Y precisamente esas cosas han hecho que muchos del pueblo de Dios pierdan esa admiración por las cosas de Dios. Ya en la iglesia no se ve como ese asombro, y no lo digo en esta iglesia sino a nivel mundial, ya no se ve como ese asombro por Dios, por las cosas de Dios. Y hay que ver las cosas, es que el enemigo no necesita sacarte de la iglesia para meterse esos pensamientos o esas cosas. No, tú vienes a la iglesia, tú te sientas, escuchas palabra, alabas a Dios, oras, haces lo que sea, sí, lo que tengas que hacer para el Señor, pero como estás concentrado en esas cosas que el enemigo busca que llamen tu atención y que tú las admires, entonces eso va tratando de formar un esquema precisamente en tus pensamientos. Porque yo quiero hacerte una pregunta, pastor, y es: ¿cuánto hace que tú no lees la palabra del Señor con ese asombro y esa admiración? Como cuando leímos por primera vez que el Señor abrió el mar rojo y nosotros, ¡wow! Él abrió el mar rojo, o sea, cosas espectaculares. Jesús resucitaba a los muertos, o sea, volver a sorprenderse, iglesia, volver a sorprenderse de la gracia, de las maravillas de Dios. Por eso admirable quiere decir maravilloso, de lo maravilloso que es Dios, de volver a sorprendernos que Él es capaz de hacer todas las cosas que para nosotros son imposibles, pero que tenemos que poner parte de nosotros, iglesia. Pero entonces esto se ha perdido. Cuando nosotros decimos, Dios es nuestro Padre, decimos, no, Dios es nuestro Padre, wow, el que hizo los cielos y la tierra es mi papá, es el que está pendiente de mí, es el que me ayuda, es el que me guía. Debemos volver a sorprendernos de esa manera, pastor e iglesia, es esa sorpresa, esa admiración por las cosas del Señor. Por eso la palabra del Señor nos dice, precisamente en Mateo 18:3 dice: de cierto os digo que si no os volvéis y hacéis como niños, no entraréis al reino de los cielos. ¿Por qué? Porque un niño tiene la capacidad, pastor, el niño tiene la capacidad de admirar las cosas, de decir, wow, qué lindo, yo quiero ser así, yo quiero imitar eso. Eso es la capacidad que tiene un niño, y es lo que Dios busca, que nosotros nos sorprendamos con lo que Él hace por nosotros, por nuestras vidas, y que querramos ser igual a Él, que querramos imitarlo en el amor, en la comprensión, en la misericordia, en lo que Él hace en nuestras vidas, iglesia. Que nos volvamos como niños, porque los niños son humildes, porque los niños reconocen que necesitan de sus papás, que solos no pueden. Nosotros también tenemos que reconocer que necesitamos a nuestro Dios, que necesitamos de su presencia, la presencia de nuestro Padre Celestial. Además que un niño es enseñable, es decir, que tenemos que tener un corazón que querramos recibir la enseñanza que nos da nuestro Dios y nuestro Padre Celestial a través de esa maravillosa palabra. Pastor, ¿qué dice usted? Amén, amada pastora. Es importantísimo ver nuevamente las maravillas del Señor, admirarnos de las maravillas del Señor. Mira que el Señor está dispuesto a hacer cosas grandes con cada uno de nosotros. Por eso debemos maravillarnos de sus promesas, esas maravillas de su promesa. Imagínense, yo me imagino el tiempo de Noé, cuando nunca había llovido,
y no había llovido y le dice Dios va a llover y él quería mirar qué era eso, la expectativa, y el día que llueve pues acá mira esa creación maravillosa del Señor de formar la nube, de hacer que la nube descendiera, porque hasta en ese momento era un rocío, en la nube venía con un rocío, pero esa por primera vez llovió. Por eso admiró las cosas del Señor, y nosotros podemos admirar las cosas del Señor en ese tiempo. Es una forma importantísima para nosotros saber, es en la palabra encontramos tremendas cosas a favor de nosotros que debemos admirarlas y debemos respetarlas, debemos hacerlas, y cuando las hacemos Dios hace cosas grandes con nosotros. Así es, y tenemos que tener sorpresa por las cosas que Dios hace en nuestra vida, sorprendernos cada día de nuestra vida con los pequeños detalles que Dios, cuando alguien nos trae un obsequio, cuando alguien nos trae un regalo, es una sorpresa que Dios trae a nuestras vidas y tenemos que aprender a recibirla. Así como en el Antiguo Testamento, pastor, encontramos en el libro de Jueces capítulo 13, encontramos una historia muy bonita, y es acerca de los papás de Sansón. Dice que había un hombre que se llamaba Manoa y tenía su esposa, y su esposa era estéril, por tanto no tenían hijos. Pero dice que un día se le apareció a la esposa de Manoa, se le apareció el ángel de Jehová y le dijo que iba a quedar embarazada y que iba a tener un hijo, y le dijo cómo te iba a ser su hijo, cómo debería criarlo. Ella fue, le contó a su esposo no le creyó, y entonces oraron para que viniera nuevamente el ángel de Jehová y se lo dijera. Luego él les dice a los dos la misma situación y le dice: van a tener un hijo y su hijo será nazareo, es decir, será consagrado a Dios desde el vientre de su madre, y va a tener, y no va a tomar sidra ni alcohol ni nada de esas cosas, y le da las especificaciones cómo tenían que criar ese niño realmente. Y pues Manoa se queda aterrado de todo lo que él está diciendo, y que va a ser un milagro, porque van a ser un hijo que ellos no esperaban, algo que Dios los iba a sorprender. Y entonces dice ahí la palabra que Manoa se fue a traer comida para el ángel de Jehová y le dijo: permíteme que yo te traiga pan, que yo te traiga comida. Y el Señor dijo: no comeré tu pan, pero si quieres haz un holocausto a Jehová. Entonces cuando esto ocurrió, entonces él trajo para hacer el holocausto, la ofrenda a nuestro Dios. Y dice que cuando entonces Manoa le preguntó: pero ¿cuál? Le dice: pero ¿cómo haremos para saber cuál es tu nombre? Dinos tu nombre para que cuando esta palabra se cumpla nosotros podamos exaltarte, podamos admirarte, podamos glorificarte, podamos estar agradecidos. Y entonces dice la palabra que él le dijo, inmediatamente el ángel de Jehová le dijo: ¿por qué me preguntas por mi nombre que es admirable? Y dice que en la llama de fuego que él ofreció el holocausto se fue al Señor al cielo. Entonces dice que le dijo que era admirable, es decir, que era el mismo Señor Jesucristo el que se le presentó a Manoa y a su esposo para traer la bendición, para darles un hijo, para darles y ponerles ese hijo ahí con sus especificaciones, porque la Biblia nos muestra que cuando habla del ángel de Jehová es nuestro Señor Jesucristo preencarnado, es decir, no había nacido todavía, pero que ya se hacía manifiesto a los seres humanos y traía la palabra del Señor. Y cuando esto sucede, dice que entonces después de eso nace un hijo, y es su hijo Sansón. Y nosotros conocemos a Sansón, que es un hombre que era bastante fuerte, que tenía muchísima fuerza, porque dice la palabra que venía el Espíritu de Jehová sobre él, y él tomaba una fuerza tremenda y destruía ejércitos, destruía lo que fuera, mataba cantidad de hombres solamente dice con una quijada de un burro. Pero este hombre tenía una fuerza espectacular, físicamente tenía fuerza en su cuerpo, pero era débil mentalmente. Porque él al principio siguió las enseñanzas de sus padres acerca de Dios, pero ya después quiso hacer su propia voluntad, su mente se fue paseando por cosas que veía. Este hombre era un hombre que le atraían las mujeres que no eran de su mismo pueblo, y entonces buscaba mujeres por otro lado, que era lo que el consejo que había dicho el Señor que no se debería hacer. Y luego terminó con una mujer, precisamente enamorándose de una persona de Dalila, que era una mujer filistea, que los filisteos, recuerde que eran los enemigos del pueblo de Israel, y terminó con esta mujer filistea.
Y esta mujer tenía un trabajo y era descubrir cuál era el propósito o de qué forma, porque él tenía tanta fuerza y podía destruir ejércitos y todo. Y le contrataron los filisteos para que descubriera el secreto. Y le preguntó muchas veces a Sansón, y Sansón le decía, pero le decía mentiras, así que no había ningún problema. Pero dice la palabra que Sansón se enamoró tanto de ella que le abrió su corazón y le dijo qué era lo que le pasaba y que si le quitaban el cabello, entonces él perdería su fuerza, la fuerza que tenía. Y dice ahí la palabra que entonces Dalila lo puso sobre sus rodillas y yo me imagino que se puso a acariciarlo para que se durmiera, y tan pronto se durmió llamó a un hombre filisteo para que le quitara todo su cabello. Le quitó todo su cabello. Recuerde que la palabra del Señor nos enseña que Dios había dicho que él iba a ser nazareo, que iba a ser, y nazareo quería decir consagrado a Dios, y que para eso el símbolo era su cabello, porque los nazareos se dejaban crecer el cabello, ¿verdad? Que era el símbolo, el voto que ellos habían hecho. Y como era consagrado a Dios, entonces el poder no estaba en su fuerza, el poder estaba en la obediencia que él tenía hacia la palabra de Dios, no en su cabello. El cabello no era el poderoso, sino era la obediencia que él tenía hacia Dios en su corazón. Pero tan pronto, dice la Biblia, que tan pronto le raparon la cabeza, le quitaron su pelo, perdió su fuerza. Es decir, que le quitaron. Como el cabello era símbolo de consagración, pastor, podemos decir que cuando ellos quitaron el cabello, le quitaron la consagración que él tenía hacia Dios. Cuando le raparon su cabello de su cabeza, le quitaron la consagración. Y recuerde, ¿dónde está el cabello? Pues el cabello está en nuestra cabeza, pero nuestra cabeza es símbolo de nuestra mente. ¿De nuestra qué? De nuestra mente. Por eso les estamos hablando desde el inicio de la mentalidad que quiere el enemigo controlar, de la mentalidad, el esquema mental que quiere colocar en la vida. Así quiere quitar a las personas la consagración de Dios, de las cosas de Dios. Así quiere quitar la palabra que está en la mente e implantar el esquema que él ha puesto en el mundo y que quiere dañar allí a las personas. Precisamente no podemos olvidar que nuestra mayor lucha es en nuestra mente, porque nosotros luchamos es en nuestra mente. Por eso, y el enemigo lo sabe, por eso es que él quiere ponerte pensamientos y turbar tus pensamientos allí para que tú te desvíes de las cosas de Dios y hagas cosas que no le agradan al Señor. Por eso la palabra del Señor dice en Proverbios 23:7, dice: tal es el pensamiento del hombre, tal es él. O sea, lo que tú piensas, eso es. Por eso es que el enemigo quiere controlar tus pensamientos a base de películas, de series, de cosas que veas alrededor del mundo, y que todo lo que es pecado para ti parezca normal y que tú puedes practicarlo y que no hay ningún problema. De esa manera quiere controlar tus pensamientos. No olvidemos que el pensamiento es como una semilla y que cuando tú lo siembras con ese pensamiento, más adelante va a dar fruto ese pensamiento que tienes ahí. Todo comienza y todo radica en los pensamientos, en los pensamientos que tenemos. Ellos son los que dan fruto después de que pasa un tiempo. Porque ¿dónde comienzan los fracasos o los éxitos, pastor? En la mente. ¿Dónde comienza la enfermedad o la salud? En la mente. ¿Dónde comienza la tristeza, la depresión? En la mente. Por eso es que el enemigo busca realmente es controlar la mente de las personas para tenerlos doblegados, y es lo que nosotros tenemos que tener en cuenta. Pero tú me puedes decir de pronto, entonces ¿qué hago? ¿No vuelvo a ver televisión? ¿No vuelvo a ver una serie? ¿No veo una película? No te estoy diciendo eso, porque entonces tendrías que salirte del mundo, porque el Señor dijo: no te pido que los guardes, los quites, los saques del mundo, sino que los guardes del mal. O sea, para no poder ver estas cosas tendríamos que salirnos del mundo, pero no es así. Lo que yo te quiero decir es que tú tienes que tener el suficiente criterio para saber que lo que estás viendo no es correcto delante de Dios. ¿Para qué? Para que no lo practiques. Sí, es que cuando ahora, por ejemplo, uno dice: es que el homosexual, él es homosexual, eso es normal. No, eso no es normal. Y es lo que el enemigo quiere que nosotros aprendamos a pensar, que el pecado es normal y que se puede hacer común y corriente, y nosotros no debemos hacerlo, iglesia. Nosotros debemos, si vamos a ver esas series, esas películas, eso es lo que vamos a ver, películas, series, lo que sea, nosotros tenemos que tener el criterio suficiente para entender y saber que eso no es correcto y no practicarlo, ¿verdad, pastor? Amén.
Amén, amada pastora. Y es importantísimo ser radicales con el pensamiento de cada uno de nosotros y no dejarnos influenciar o tener la influencia de las corrientes de la moda o las corrientes que nos quieran afectar nuestra vida espiritual. Podemos ver cómo a Sadrach, Mesach y Abed-Negó, las corrientes de ese tiempo babilónicas, que era la cultura, que era todo lo que estaba pegando, quiso influenciar sobre ellos, pero ellos se mantuvieron radicales, se mantuvieron firmes creyéndole al Señor, aun cuando fueron al pozo de los leones, que lo mandaron levantar ese horno 7 veces más. Dice claramente y de una forma admirable cómo las personas que lo fueron a colocar a ellos ahí murieron, pero a ellos 3 no les pasó nada. Y es más, Jesús siempre está en medio de las dificultades con nosotros, siempre está en medio de los problemas, siempre está en medio de las crisis con nosotros, está al lado de nosotros, Él está para apoyarnos. Por eso dice que el Espíritu Santo es el Paracleto, está con nosotros. Dice claramente que el Rey llegó y vio a 4, vio a nuestro Señor Jesucristo ahí con ellos, el admirable estaba con ellos. Por eso Jesús está con nosotros y siempre debemos tener es la palabra del Señor en nuestras vidas. Así es, pastor, iglesia, y es que nosotros debemos volvernos a admirar, volver a mirar la grandeza de Dios, volver a creer que Dios puede hacer todas las cosas posibles, que tenemos que volver a leer la palabra con pasión y decir, wow, Dios puede hacer esto, volver a admirar lo que Él ha hecho, lo que hizo y lo que va a continuar haciendo, iglesia, es lo que nosotros tenemos que admirar. Y una cosa muy grande la que tenemos que admirar es el amor de Dios, pastor, ese amor tan grande del Señor, el amor que Él puso su propia vida, sacrificó su propia vida por nosotros, por amor a nosotros, por los pecadores, aún por los que no creen en Él, por los que se burlan, por los que difaman de su nombre. Él murió, hizo eso por amor a nosotros, aún por el que se burla de Él. Por eso debemos admirar ese amor tan grande, entregar su propia vida por nosotros, pastor, por amor a nosotros. Y no solamente ese amor, esa paciencia que tiene Dios con nosotros, esa fidelidad que aunque le fallemos, Él siempre está ahí presente, que Él siempre nos ayuda. Debemos volver a admirar, wow, Dios es grande, Dios es poderoso. No vayas a la presencia del Señor como algo normal. No leas la Biblia, no leas la palabra como algo que es normal, sino como algo que es espectacular, iglesia, que es posible, que rompe barreras, que pasa tiempos, que pasa cosas tremendas y que puede mostrarte la gloria de Dios. Y debemos volvernos a tener esa pasión, porque precisamente este tema salió porque el Señor colocaba en mi corazón eso, porque que el pueblo vuelva a admirarme a mí, que el pueblo vuelva a asombrarse de lo que yo puedo hacer en su vida. Eso es lo que quiere, pastor, el Señor, que nosotros aprendamos a admirar. ¿Qué piensa usted, pastor? ¿Qué dice? Amén. Es que lo más importante que a Dios le agrada es que nosotros lo admiremos por cosas pequeñas, pero si en lo poco le somos fieles, en lo mucho nos pondrá. Por eso es importantísimo admirar al Señor en todo lo que Él hace por nosotros. El Señor le dijo a Marta, Marta, si crees verás la gloria de Dios. Y cuando tú y yo creemos en el Señor es porque admiramos su poder, porque admiramos su presencia. Que no vuelvas a venir a la iglesia simplemente a cantar así, sino levantando tus manos y que se abra tu boca y le digas, Señor, te admiro porque eres hermoso, te admiro porque eres maravilloso. Que cuando te levantes en la mañana no digas, ay, este día está feo, sino le digas, gracias, Señor, te admiro porque me regalaste la vida, Señor, te admiro porque me diste la salud. Esas palabras tienen que salir. Sorpréndete, que Dios te sorprenda. Ven a la iglesia con una expectativa en tu corazón. ¿Qué hará el Señor hoy por ti? ¿Qué hará el Señor en este día por ti? Iglesia, debemos volver a asombrarnos de nuestro Dios, porque Él no ha menguado. Su poder cada día va en crecimiento, pastor. Ese poder hermoso, esa grandeza, ese amor que tiene. Yo puedo sentir la presencia del Señor porque Él es admirable, porque Él es el único realmente que podemos admirar, que nunca nos ha fallado y nunca nos fallará, iglesia. Por eso ahí cierra tus ojos y dile, Señor, perdóname, Señor,
Perdóname cuando he creído que tus cosas son tan normales, que tu palabra es lo normal, Señor. Perdóname, Señor, y ayúdame a que yo vuelva a tu presencia con una expectativa cada día, que yo vuelva a levantar mis manos, a asombrarme y a decirte: wow, qué cosa tan grande eres tú, Señor, que puedes hacer maravillas conmigo, que puedes hacer maravillas con mis hijos. Wow, Señor, tú que cambiaste las vidas, tú que limpias las vidas, tú que transformas las vidas. Wow, Señor, te admiro porque eres maravilloso y porque eres precioso, Señor. Por eso, Señor, te amamos, te agradecemos. Dile gracias, Señor. Admiro ese amor tan grande que tienes por mí, ese amor que tienes por la humanidad, ese amor que tienes para brindarnos a nosotros. Por eso, iglesia, guarda tu mente. Recuerda que la palabra del Señor dice que en la armadura de Dios está el yelmo de la salvación. Y así como el yelmo se ponía, ese gorro fuerte de metal para que no dañaran la cabeza, es símbolo de nosotros, que no nos dañen la mente con mentiras y engaños. No te dejes engañar, que cuando tú veas las cosas que el enemigo te muestra y que quiera decirte que es normal el pecado, dile: no, mentiras, a Dios no le agrada eso, y yo ya vivir una vida que le agrade realmente a Dios en tu corazón y en tu alma, en el nombre de Jesús. Aleluya. Qué preciosa bendición la que Dios nos regala en esta noche, de admirar las cosas del Señor. Admire al Señor en todas las obras, las maravillas, su misericordia a favor de nosotros, y siempre Él va acrecentando todas las cosas. Vamos a participar en esta noche del dar para recibir su ofrenda, su primicia, su pacto. Hay una cajita de fe. Moisés dijo que ellos tenían que colocarlo en un canasto, y después, cuando Dios les mostrara dónde tenían que estar, ahí llevarlo a la casa del Señor, lo llevaran. Por eso nosotros, en medio de la pandemia, ese servicio virtual, allí pactamos con el Señor en nuestra cajita de fe que Dios nos llevó el año 20 a declararla, y ahora ese servicio virtual de los miércoles pues lo hacemos ahí, y cuando vengamos el próximo domingo aquí a Casa Roca Restauración traemos ese pacto. Oremos por ello. Padre maravilloso Dios, te damos gracias porque tenemos en nuestros corazones ese deseo maravilloso de dar esa semilla, y esa semilla regresa a nosotros buena, apretada, remecida, cerrada a nuestro regazo. En el nombre de Jesús te damos gracias por la sanidad espiritual, física y económica que tú nos das a cada uno de nosotros, porque nos dice: amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así mismo como prospera tu alma. En el nombre de Jesús, amén y amén. Amada iglesia, muchas gracias por tener esa admiración por las cosas del Señor y estar a las 6:30 ahí pendientes los 10 miércoles de ese servicio. Por eso Dios nos continúe llenando de las ricas bendiciones en Cristo Jesús, y lo esperamos el próximo domingo aquí en Casa Restauración a las 9 de la mañana para tener un encuentro maravilloso con Dios. Bendiciones, iglesia.